El Zulia le habla a Venezuela. Para nadie es un secreto que en Venezuela estamos viviendo una larga crisis histórica que lleva en desarrollo casi 30 años y tiene que ver en gran medida con el modelo económico y petrolero que ha marcado la historia nacional de los últimos 100 años. La crisis se agudiza en la misma medida que las élites del régimen no terminan de entenderla y asumirla, así como la pretensión durante 15 años de imponer un modelo económico que no encaja con los principios y valores de los venezolanos, pretendiendo bordear la tentación dictatorial y totalitaria, inclusive adicionando un proyecto castrocomunista inaceptable denominado Plan de la Patria, el cual es nugatorio de las disposiciones constitucionales. Resulta ostensible la violación constante y sistemática de las disposiciones de nuestra Constitución como actividad calculada del régimen para imponer un sistema que es contrario a su contenido. El afán por concentrar el poder en el Ejecutivo, el irrespeto a la separación de los poderes, la transformación de nuestras Fuerzas Armadas en un apéndice del Partido Socialista Unido de Venezuela, la transformación de facto de nuestro sistema geopolítico, la confiscación arbitraria de bienes del dominio privado sin procedimiento previo, la privación de la libertad de cualquiera que se oponga al oprobio del régimen, la utilización del Consejo Nacional Electoral como una suerte de Ministerio de Asuntos Electorales del partido de gobierno, la Fiscalía General de la República como garante del garrote judicial y una Defensoría del Pueblo siempre alerta para justificar los atropellos contra los civiles. Son la fuente primigenia del estado de desasosiego e incertidumbre que ha provocado el estado de ingobernabilidad en el que nos encontramos. La inocultable crisis política se desarrolla a partir de la recesión objetiva de tipo económico, que se venía anunciando por los expertos y que, como siempre ocurre, las propuestas de solución no son atendidas oportunamente por el régimen. El pretender imponer un modelo socialista comunista dirigido a reducir y eventualmente desaparecer el sector privado ha dado como resultado una economía arruinada que consolidó el modelo importador. Hoy, nuestra patria se ha convertido en una economía de puertos, en donde casi todo lo importamos, haciéndonos más vulnerables y dependientes. Como consecuencia de estas desacertadas e inconvenientes políticas que solo han creado una situación de empobrecimiento colectivo, con una inflación de las más altas del mundo y un desabastecimiento cierto que se evidencia día a día en las interminables colas que se han convertido en un referente urbano que destaca vergonzosamente a la vista de propios y extraños. Si a todo esto agregamos los altos niveles de inseguridad, la precariedad de los servicios públicos, el deterioro progresivo del sector salud y educación, así como el fracaso en otras áreas como la oferta de vivienda y la producción de alimentos, se termina configurando un tsunami económico que la mayoría ya estamos padeciendo con fuerte tendencia a agravarse. Frente a esta realidad que creemos no es exagerada, la sociedad venezolana ha ido desarrollando una creciente insatisfacción que hoy se manifiesta en calles y plazas del país, siempre dentro del marco constitucional, tal como claramente se expresa en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que consagra: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas sin otros requisitos que lo que establezca la ley. En tal razón, los venezolanos estamos legitimados para ejercer la protesta
que hoy se manifiesta en cada rincón de nuestra amada Venezuela. Ante esta situación, el régimen, de manera desproporcionada, imprudente y provocadora, ha utilizado la fuerza de la represión, extralimitándose en el uso y abuso de la misma y en franco irrespeto a los derechos humanos, banalizando la libertad al detener a cualquiera que ejerce el legítimo derecho constitucional a la protesta. La justicia es el camino para la paz, así como el derecho lo es para la convivencia social. En Venezuela tenemos que entender que todas las partes están en pugna, en donde debemos asumir la tolerancia, la convivencia, el diálogo y el respeto al pluralismo como marco societario de un país democrático, que puede manejar sus conflictos y dirimir sus diferencias en democracia. Si seguimos desarrollando la lógica de la violencia y la prédica del odio, que solo produce más violencia, más dolor y termina profundizando las diferencias, llevaremos el país a un abismo inconveniente. De allí nuestro llamado a que desarrollemos un verdadero diálogo, donde el gobierno nacional debe propiciar la iniciativa de manera sincera, ya que es un mandato constitucional y al mismo tiempo dando ejemplo en cuanto al camino a seguir, comenzando por desarmar el lenguaje ofensivo y divisionista, o dicho coloquialmente, respeta para que te respeten. Eso implica el reconocimiento del otro en las diferencias y sobre esa base sentarnos de verdad a desarrollar un diálogo necesario, plural, honesto y constructivo. Para el diálogo propuesto se requieren mediadores que merezcan la confianza de las partes. En ese sentido, proponemos a la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, y al respecto, en los últimos días, el propio Papa Francisco, a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin, y de su vocero oficial, Federico Lombardi, ha propuesto de manera formal servir de facilitador para un diálogo cada vez más urgente y necesario y que toda la sociedad está demandando. Y también proponemos a la Organización de Naciones Unidas o cualquier otro organismo público o privado que permita generar confianza a las partes. La experiencia contemporánea ha demostrado que cualquier conflicto puede ser canalizado pacífica y civilizadamente, siempre y cuando las partes se respeten y busquen puntos de coincidencia y equilibrio. El gobierno debe entender que es inviable su modelo hegemónico de corte autoritario, totalitario, militar y militarista, ya que en la sociedad moderna la economía no funciona por dogmas ideológicos, sino que solo se justifica a sí misma si es productiva y genera bienestar colectivo. Esta sociedad se acostumbró a vivir en democracia. Cree en la democracia y bajo ninguna circunstancia va a permitir que se le robe o mediatice su derecho a vivir, desarrollarse y progresar bajo reglas de libertad y democracia. Nunca es tarde para iniciar el diálogo, nunca es tarde para construir la paz, nunca es tarde para seguir desarrollando una sociedad donde todos cabemos, entendiendo que una sociedad no se agota en el gobierno y tampoco en la oposición, sino que los incluye y los trasciende. El Estado moderno funciona y se legitima no sobre dogmas ideológicos, sino sobre la doctrina de los derechos humanos y la capacidad de desarrollar un proyecto moderno, democrático, inclusivo y donde el bien común, sustentado en la solidaridad, no menoscabe los derechos individuales y de propiedad, como el derecho particular a cada persona de reconocerse en el otro bajo la premisa de desarrollarnos en comunidad con derechos y garantías para todos. Desde el Zulia solicitamos como un gesto humano de buena voluntad de parte del Ejecutivo Nacional la liberación de todos los presos políticos.
y permitir el regreso de los venezolanos en el exilio. Desde el Zulia insistimos en el cese inmediato de las desacertadas políticas de ocupación forzosa adelantadas por el régimen, las cuales han devenido en la pérdida de la capacidad productiva del país y en el alejamiento de nuevas inversiones de capital. En tal sentido, debe desarticularse de manera inmediata el entramado ilegal regulatorio que asfixia al aparato productivo con controles del Estado, que traen como consecuencia contracción económica y corrupción, por lo que consideramos fundamental que al frente de los órganos que toman decisiones en el área económica deben estar los venezolanos que nuestras universidades han formado. Aportando sus conocimientos y capacidades para enrumbar nuestro sistema productivo y económico hacia el progreso sustentable. Desde el Zulia exigimos el respeto a los derechos fundamentales del hombre, consagrados en nuestra Constitución y en todos los documentos universales sobre derechos fundamentales. En este sentido, se invoca el imperativo que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera, que el respeto a la opinión de la disidencia sea el corazón de la democracia, que las libertades de pensamiento, expresión, información, reunión, tránsito y protesta pacífica no deben ser cercenadas, y mucho menos mediante el uso de la fuerza física ejercida por órganos gubernamentales o por civiles armados. Desde el Zulia brindamos apoyo a los estudiantes. Y a la sociedad civil en general, que manifiestan su inconformidad a lo largo y ancho del territorio nacional, porque como ciudadanos tenemos derecho de exigir el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y la satisfacción oportuna y cabal de las necesidades materiales y espirituales. Los zulianos exigimos de manera enérgica y enfática el inmediato cese a la brutalidad con la que han sido tratada nuestra juventud, golpeados, humillados y detenidos sin trámite alguno, y peor aún, asesinados por quienes deberían protegerlos por el simple acto de reclamar dentro de la Constitución las cerradas prácticas de un régimen sin rumbo y dirigido por una gerontocracia que ha sometido al pueblo cubano a la más larga de las tiranías que hoy existe en nuestro planeta. Asimismo, debe constituirse una comisión de la verdad, imparcial y autónoma, que determine la responsabilidad en la muerte de los 40 venezolanos que han caído en esta confrontación que el régimen se empeña en alimentar. Desde el Zulia exigimos la reinserción de las Fuerzas Armadas en el rol que les corresponde como garantes y defensores de la soberanía venezolana, tal como lo establece nuestra Constitución. Desde el Zulia manifestamos nuestro sentir que la paz llegará a Venezuela cuando se instaure la justicia y se recupere el Estado de Derecho, aspectos para los cuales se hace obligante el respeto al sistema de división y autonomía de los poderes públicos, premisa fundamental para el funcionamiento de una democracia.